Hola, ¿qué tal? Con esta melodía entusiasta que hace que te levantes del sillón y te pongas a correr, porque me entran ganas de irme, pero irme ya, que tengo hambre. Con esta melodía empezamos un día más Tu Bienestar, desde Estadio Deportivo. Buenas tardes. Bueno, estamos aquí para dar bienestar, que es simplemente para que la gente se encuentre mejor. Y bueno, a mi derecha está don Francisco Gallardo, empresario sevillano, que hoy viene como paciente y como codirector del programa. Y hoy tenemos un invitado de sesión, que es el doctor don Miguel Villa Gil Ortega, traumatólogo de prestigio sevillano, es el jefe de servicio del servicio de traumatología del Hospital de San Juan de Dios. Y bueno, se formó en el Virgen del Rocío y es un crack sobre todo porque la traumatología es tan extensa. Pues vamos a empezar hablando un poquito de la rodilla hoy, porque ahora que ha pasado el verano, estamos en otoño, empieza la gente, yo te cogí unos kilitos más con la cerveza, vamos a empezar a correr, me apunto al gimnasio y la gente empieza a lesionarse, ¿a que sí, Paco? ¿Tú no has empezado? No he empezado a correr, y empieza la gente con problemas. Vamos a hablar. Buenas tardes, muchas gracias por venir, Miguel. Muchas gracias. Un placer venir. Buenas tardes. Es muy difícil que venga porque Miguel Villa, el mejor de la rodilla, ¿no? Eso es, Miguel Villa, el mejor de la rodilla. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la patología relacionada con la rodilla. Es una articulación muy compleja, una potente articulación con muchas estructuras musculares y tendinosas y ligamentosas, y que puede sufrir muchas lesiones por muy diferentes tipos, y para eso viene aquí a Miguel a ilustrarnos, que es un experto. Es además una articulación que los deportistas, tanto de élite como deportistas el que hace deporte todos los días, se suele lesionar con bastante frecuencia, ¿no, Miguel? Sí. Dentro de lo que habéis hablado, si lo dirigimos un poco, yo había pensado plantearlo un poco en función de edad y mecanismos de lesión, pero Perfecto. vaya, si queremos dirigirlo un poco, como es tan amplia la patología, a lo que es el deportista, ya sea el profesional, semiprofesional o el amateur, yo creo que es fundamental que hablemos pues, de lesiones de ligamento cruzado, menisco, luxaciones de rótula, un poquito lo que es el día a día nuestro. Vale. Entonces, lo primero, las lesiones más frecuentes de la rodilla para la población en general que corre de forma habitual o no tan habitual, ¿cuáles serían desde tu punto de vista las más frecuentes? El motivo de acudir a la consulta más habitual, yo te diría que sería casi el dolor femoropatelar. El dolor rotuliano en el corredor es muy, muy habitual, pues porque la preparación... hay personas muy preparadas, pero por el número de kilómetros acumulados, al final la rodilla y las articulaciones de carga sufren con el impacto repetido, entonces microtraumatismo y no micro, de forma repetida a lo largo de los años, claro. Es un número de kilómetros acumulados que tienes las articulaciones y eso se traduce en dolor, entonces es muy frecuente en toda persona corredora de muchos años, que tiene 40 o 50 años, pues por ejemplo que tenga una condropatía y una úlcera condral incluso. Claro. La condropatía, ¿tú te refieres a la condromalacia rotuliana? Condromalacia diríamos un poquito, en el rango de la adolescencia se llama clásicamente, viene a ser eso, pero cuando ya es condropatía es cuando da ahí ya como un daño artrósico del cartílago. Sí, para que la gente lo entienda, nosotros detrás de la rótula, que está aquí en el centro, tenemos un cartílago y con la edad, a veces también muy frecuente en gente joven, se produce una degeneración, se producen ulceritas, que es lo que caracteriza a la condromalacia rotuliana, y eso produce, lo que ha dicho Miguel, por dolor en la zona anterior de la rodilla, igual que aquí tenemos un tendón muy potente, que es el tendón rotuliano, que también es muy frecuente la tendinitis rotuliana. En saltador, podríamos decirlo, lo que pasa es que aparato extensor, a veces el propio paciente le cuesta discriminar un poco. En el corredor yo te diría que quizás sea más frecuente lesiones más bien focalizadas en el cartílago de la relación del fémur con la patela, y luego las lesiones a nivel tanto del jofa, que es la grasa que hay detrás del tendón rotuliano, como del tendón un poquito más quizás en pádel, saltadores, otro tipo de espectro, pero sobre todo es la preparación previa de cara a hacer el deporte. Es como el que va a hacer una prueba de larga distancia o media, tipo media maratón o un triatlón, y hay una preparación mínima que un porcentaje muy alto de la población no lo cumple. Eso te iba a decir, que el pádel, yo veo mucha gente en el pádel que se pone a pelotear y en la tercera bola ya están jugando partidos. Son muy frecuentes las lesiones de rodilla. El Aquiles también. El Aquiles, cuando debutó el pádel, hace 20 años, entre 30 y 40 años, llegaban todas las semanas siempre algún Aquiles roto. Sí, era muy frecuente. Yo creo que es un deporte que con muchas lesiones, el pádel, ¿no? El pádel, el squat, son movimientos muy rápidos de rodillas. Explosividad, el problema es eso, lo que hablo es de que siempre es necesario que tú te prepares un poquito de cara a cualquier cosa, no llegar como decís, que venga, tira un poquito y empieza a correr como si no hubiera un mañana, que la gente al final muchas veces es competitiva. Hay que calentar bien. Claro, pero en todos los deportes, ya sea correr, ya sea bicicleta, cualquier deporte. Está claro.
Bueno, es muy frecuente la rodilla. Bueno, para que la gente sepa, tenemos dos estructuras, son los meniscos, que tenemos dos meniscos entre el fémur y la tibia. Uno es el externo y el interno. El externo tiene forma de O y el interno tiene forma de U, que son las estructuras que amortiguan nuestro peso y amortiguan digamos, la carga del fémur sobre la tibia, que es la patela, para que la gente lo sepa. Las lesiones meniscales son muy frecuentes también, ¿no, Miguel? Son bastante frecuentes, tanto meniscales como ligamentosas. De las meniscales depende un poco también quizá el espectro de edad y actividad, porque antes se operaban todas las lesiones de menisco y ahora cada vez los acuerdos recomiendan más los protocolos de que a partir de los 45-50 que no se operen salvo que genere mucho dolor. Mucha impotencia funcional. Porque claro, una rotura de menisco a partir de esa edad muchas veces o se produce al caminar o por una flexión brusca o en el deportista por deporte, ¿no? Pero no suele producir la misma clínica que en un deportista joven. Por ejemplo, cuando se les hará un mecanismo traumático, aparte suelen ser roturas muchas veces de mayor tamaño, a ser una rotura mayor genera más clínica y aparte que precisamente por salta la alarma se realiza ante el diagnóstico y se suele tratar de forma precoz. Es muy importante cuando una persona tiene un dolor en la rodilla que aparece bien de forma más abrupta o menos abrupta, da igual, empieza con una impotencia que no, incluso se le bloquea la rodilla, un dolor punzante al subir, bajar escaleras, eso es muy típico de la rotura, la más frecuente es la rotura del cuerno posterior del menisco interno, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Cuerpo-cuerno, es que es eso, hablamos un poquito rango de cada vez aumenta más el espectro de lesiones que antes casi no se conocían, lesiones de la rampa meniscal, desinserciones, se ha ido profundizando un poco en los últimos 10-15 años y lesiones que antes pues prácticamente no pensábamos en ellas se han ido viendo. Yo hace 3 meses le cosí el menisco de una reparación meniscal a un niño de 9 años, que era el sobrino de un amigo. ¿De 9 años? Que es raro de ver, pero el niño lleva 2 años con el menisco roto, un niño que juega muchísimo al fútbol, claro. Y te hablaba de cómo el niño más o menos se le llegaba a bloquear la rodilla, él se la desbloqueaba y seguía jugando. Total, que en personas ya de nuestra edad, si tenemos un menisco roto, a lo mejor si no tenemos mucha clínica y hay que estudiarlo. Todos los enfermos tienen que ser valorados, hay que ver la clínica que tiene, ¿no? Y la potencia funcional. Igual que los cruzados, ¿no? Los ligamentos cruzados, ¿no? Eso es otro terreno también muy amplio. Porque yo pensaba, bueno, no sé, a ver, tú me das la edad, yo pensaba que lesiones de cruzados aisladas muchas veces puedes obviar la cirugía con potenciación de cuádriceps y eso sigue siendo así, ¿o no? De hecho es un poco lo contrario, en realidad tú deberías potenciar, como es un ligamento que está en el plano, vista la rodilla del lado, en el plano sagital tenemos el cruzado anterior y el posterior. Normalmente en las lesiones de cruzado anterior se debe potenciar un poco la musculatura de cara posterior del muslo gemelar, claro, para que te estabilice un poco, pero tiene 2 fascículos, de esos 2 fascículos depende un poco porque tiene el problema de que es un ligamento avascular. Si se rompe uno de los 2 y el otro te da sustento y no te da sensación de inestabilidad, depende un poco siempre del grado de actividad. Claro. Todo al final tiene que ser individualizado. Antes se decía o todo o nada, o hace 30 años se operaban mucho menos cruzados que ahora. A los chicos de 20 años se lo rompían y le decían que se trabajara y a ver qué tal iba, pero a día de hoy se recomienda que siempre lesiones entre 20 y 35, 40 años, personas activas, se deben operar siempre porque te previene una artrosis en el futuro. Claro, una artrosis precoz. Porque tienes una inestabilidad y tiene unos componentes, tanto en flexión como en rotación, que hace que las cargas se transmitan de forma anómala, entonces la zona de carga, que son femorotibial y lo que es el menisco, sufre mucho más. Entonces, vamos a ver, para una persona que nos esté escuchando ahora mismo y que salga a correr todos los días, para evitar este tipo de lesiones, ¿tú qué aconsejas? Aparte de... repartir cargas de trabajo, lo primero, es decir, tú tienes que saber para qué corres, es decir, yo soy trotón, es decir, yo hago pruebas, pero que mi punto débil, por decirlo así, es la carrera. Tú debes entrenar series, debes entrenar distintas distancias en función de lo que vayas a prepararte de prueba, a realizar de prueba, pero ver un poquito tu situación, que hay gente que sale a correr que quizás lo primero más recomendable es que vaya a un cardiólogo. Sí, es verdad totalmente. Digo que al final eso es fundamental. Yo eso me río mucho cuando algún amigo, voy a correr este año la maratón de Sevilla. Digo, pero así de pronto con 55 años vamos a correr la maratón de Sevilla, ya está entrenando. Vamos, eso es una cosa, yo creo que una prueba que eso es arriesgado. De hecho, se llama lo del finisher, que ahora, que es el que acaba esas pruebas, que te dan una medalla, te dan una camiseta, te dan algo. Cada vez la consulta y los cementerios están más llenos de personas que se empeñan en hacer esas pruebas sin tener la preparación necesaria. Claro. Pero Miguel, a partir de los 60, por ejemplo, ¿es conveniente correr?
No basta con andar, porque andar también una horita y media, yo creo que es lo mejor a cierta edad ya, que tú ya no tienes que competir con nadie, ¿no? Claro, pero depende un poco de tu situación. El que lleva corriendo toda la vida es que no le cuesta, no le cuesta absolutamente nada. Pero sobre todo yo creo que al final tiene que ser que tú tienes que saber qué estás haciendo. Es decir, yo por ejemplo, yo hago deporte siempre con una banda en el pecho que me calcula la frecuencia cardíaca, pero que tengas un reloj que te calcule los pasos, tu frecuencia, que hayas hecho por ejemplo una prueba de esfuerzo, una ecocardio. Tú te pones en manos de un cardiólogo y él te dice lo que tienes que hacer. Eso es fundamental. Eso es muy importante. Yo la cinta la llevo porque es fundamental para el tema de las pulsaciones. Yo me acuerdo ahora yo de una anécdota. Operaste ustedes en San Juan de Dios a un amigo mío de Gine, Roque, que corría maratones. Un señor mayor, ya no sé si te acuerdas, ¿no? 70 y tantos años. Yo creo que, bueno, se le puso una prótesis de cadera en este caso. Pero él se operó porque su pasión era correr. Corría maratones. Hombre, lo que pasa es que ahora con una prótesis no creo que sea muy... El deporte de impacto no... Es un poco polémico porque muchas veces hay traumatólogos que le autorizan o que le diga lo que haga, lo que quiera, por decirlo así, pero ahí siempre hay un poco de estudios. Lo que está demostrado que deporte de impacto con una prótesis o de rodilla o de cadera no se lleva demasiado bien. Luego ya cada uno, tú no eres policía, el que lleva corriendo toda la vida, que es finito, que es delgadito, si ve que a un ritmo tranquilo, con una rodillera, en un terreno estable, con una buena zapatilla, no le produce dolor, pero yo no se lo puedo recomendar. Yo le digo gimnasia, bicicleta, piscina, caminar, senderismo, hay muchísimas cosas que pueden hacer. Claro. O sea, que después de que te pongan una prótesis o una cadera de rodilla... La tienes que cuidar. Pero la tienes que cuidar significa que puedes correr o que ya no puedes correr. Es que estamos en un terreno resbaladizo, porque pero eso va a haber mucha gente, porque cada vez más gente con prótesis de rodilla. Esto es complicado. Mira, Andy Murray tiene una prótesis de cadera. Una de Resurfacing, que es un diseño un poquito diferente, más británico respecto a lo que tenemos aquí. ¿No? Habría que ver qué bolas tiraba o qué no tiraba, pero es complicado. También es que se la juega porque es su trabajo, come de ello, entonces prefiere arriesgarse, aunque se la tengan que cambiar de aquí a X tiempo si hace un mal apoyo, porque él vive de ello. Pero tú como profesional no lo recomiendas, yo no lo puedo recomienda recomendar. Más que antes. Yo le recomiendo que haga una actividad física, que hay muchísimas modalidades que puede hacer, exactamente, claro. Y que, a ver, el que te diga, mira, es que yo necesito correr, digo... Yo te tengo que decir que actividades de impacto con una prótesis, si haces un mal apoyo, corres más riesgo de que algo que ha pasado 6 meses, 1 año, que la prótesis está bien asentada, tiene menos riesgo de que te ocurre. Pero tú tienes una plataforma en la rodilla, tienes una plataforma de metal, otro metal arriba y un plástico biológico entre medio. Entonces ahí, si haces un mal apoyo, tiene una relación de congruencia, pero no es tu anatomía exacta. Claro. Vale. La verdad es que, bueno, yo no creo que haya ningún futbolista jugando con una prótesis de rodilla, ¿no? Hombre, estamos hablando de... Yo a estas alturas creo que no. A lo mejor juega pachanguita con sus amigos. No, pero lo que se hace ahora, es decir, Zidane, Modric, hay gente que ha tenido lesiones graves, que en vez de hacerle eso, lo que se le han hecho es reparaciones condrales, es decir, que le han puesto o su propio lesión osteocondral, que la han fijado, o incluso injerto de cadáver, es decir, que hay distintas modalidades en el deportista, porque el deportista tiene que aguantar. Es como en los 80 el menisco se pensaba que era un resto embrionario y se cortaba prácticamente siempre. De hecho, muchos de esos... una meniscectomía completa. Entonces, muchísimos de esos futbolistas de esa época, con 50 años, tienen puesto una prótesis. Una artrosis bestial, claro. Te la acelera. La artrosis de rodilla, la verdad que vamos, yo creo que es la causa más frecuente de dolor crónico a partir de... Yo creo que todo el mundo tiene artrosis, vamos. Nosotros ahora mismo, a nivel de la operatoria tuya, a mí me encanta operar un ligamento cruzado, pero al número de pacientes al año, porcentualmente yo opero más prótesis que ligamentos, porque es mucho más frecuente. Claro. Porque además ahora aumenta la expectativa de vida, la calidad de vida. De hecho, a veces te metes en unas edades. Yo tengo el padre de un amigo que lo operé con 85, 86 años de una prótesis de cadera, que es una edad muy alta, y el hombre a los 3 años lleva las cuentas de su casa y conduce y sale a caminar todos los días, con casi 90 años, que no es lo habitual, pero es que al final se trata yo pasan los 80 y me siento y siempre de forma individualizada. Claro, cada vez la esperanza de vida es mayor en una persona que sea activa y que, hombre, después hay otros factores que hay que analizar, por ejemplo la obesidad. Una señora o un señor que sea muy obeso, pues a lo mejor hay que recomendarle antes que pierda peso, porque... Y en esas edades ya no van a perder peso. Y es complicado, es complicado. Bueno, es una cosa importante. Yo pensaba que con cierta edad ya te podías operar de la cadera o de la rodilla, de una prótesis. Igual que no lo sabía, si es muy joven...
muchas veces en los pacientes, por ejemplo, en los hematológicos, que mi mujer es hematóloga, ella a veces ha encontrado pues chicos de 18 o 20 años que le han tenido que poner la prótesis porque los quimioterápicos se han comido la cadera. Sí, sí, Y a veces son los efectos encuentran. secundarios, claro. Y aunque los operen muy joven, pero necesitan calidad de vida. En la época que yo era residente, con Miguel Moleón, Mario Mella, tú veías a veces gente que llegaba, que tomaba antiinflamatorios todos los días y ellos no les operaban porque era lo que ellos habían aprendido. Pero ya con el tiempo hemos visto que eso hay que Y los flexibilizarlo. efectos secundarios de los antiinflamatorios, El la riñón, hipertensión, el riñón, todo, eso hay que tener todo, cuidado. todo. Hombre, yo que antes de... A mí es que me operó aquí el doctor Villa y el doctor Vaquero, antes de operarme de la cadera, tomaba en ¿Uno antiinflamado cada uno? 8 horas y ¿Cada uno inflamador. cada Doctor Vaquero, yo le ayudé. Sí, se metieron los dos, ¿Eh? Cada uno te pone una cadera, ¿no? Estaban ahí peleándose. Bueno, aquí el doctor Villa es un deportista nato, acabas de hacer, ¿qué? El desafío El Doñana. desafío de Doñana. He hecho dos. Uno, no lo acabé, me quedé porque tenía unos cortes de tiempo bastante potentes que te obligaba, en el tradicional suyo es primero la bicicleta, luego el agua y luego la carrera. Pues yo en la bicicleta te obligaba a una velocidad media de 35 por hora, que es una velocidad bastante alta. Entonces yo iba a 31, 32, que iba justo, pero me cortaron en la entrada al pueblo porque eran más de 100 kilómetros. Y ya pues te Pero sacan. ¿y qué es? ¿Por la playa de...? Ese era por carretera, Ah. luego cruzas a Doñana y ya luego la carrera es por Doñana. Eso es muy, muy No podemos bonito. hacer en el Es un Rocío deportista de este élite, año. ¿eh? En el Rocío este año no podemos No, hacer. nosotros podemos ir detrás. Harto Con de el Pepe. costo, vamos Harto de detrás. tío Pepe. No, Miguel es un deportista hace mucho y guitarrista también, sí, señor. También. Bueno, Oye, ¿cómo Miguel, vamos ¿no? de tiempo, Sergio? Bien. Nada, bien. Miguel, una preguntita. ¿Qué opinas de los suplementos como el colágeno para la salud de las articulaciones, que esto está tan de moda ahora para los deportistas? A ver, el tema fundamental es que a veces hay desconocimiento, como el que te dice. Yo he llegado a ir incluso suplementos de aleta de tiburón aquí en Sevilla. Se ha escuchado, ¿eh? He escuchado un poco de todo. Ozono, a ver, tú tienes que ir a las guías médicas. Las guías médicas a nosotros se te venden en la condroprotección, que es el condroitin sulfato, el ácido hialurónico. Tú, por ejemplo, la viscosuplementación, que uses ácido hialurónico infiltrado en una articulación, rodilla, cadera, tiene unos buenos resultados en determinadas patologías. Los PRP, que cada vez ya está más establecido, hace 10 años había mucho vacío, entonces... ¿Está dando buenos resultados el plasma rico en plaquetas? Claro, Sí. entonces ya ahora, en determinadas concentraciones, no todas las marcas tienen la misma concentración. Hay técnicas que se están haciendo, incluso técnicas intraóseas en las artrosis precoces. O sea que se están mejorando ya con una base científica, que eso es muy importante, porque antes no había tanto, sino lo que a mí me va bien, eso no funciona. Eso, la verdad, lo que está diciendo Miguel al fin definitiva es que realmente, respecto a tu pregunta de los suplementos de colágeno, eso, no hay una evidencia científica que te dé que sea concluyente de nada. Entonces hay muchos fármacos por ahí que eso no Sí, sirven para nada, pero muchos- eso pasa como en la medicina muchas Creo que veces. cada ¿no? vez se está vendiendo más. Es Estamos cierto, pero comprando esto es como por los todos suplementos lados. vitamínicos, pues no, la mejor vitamina está en la cocina, ¿sabes qué Eso te lo quiero decir? preguntaba. Cuanto porque no más te lo digo. natural sea, siempre va a ser mejor. Claro. Quiero decirte, eso no te va a cambiar tu colágeno de la articulación del cartílago. Al final se trata, es como todo, si es que si te lo pregunta una persona que luego no hace ningún tipo de ejercicio, de hecho, porcentualmente de los dolores que no generan cirugías, porque el paciente no tiene suficiente afectación, si yo diría un 70% de lo que te llega a la consulta son personas que le duele pues la rótula porque trabaja con el ordenador, como el informático que le duele el cuello y está todo el día con el ordenador y no hace ningún tipo de deporte. Claro. Es por algo postural, por el sedentarismo, son factores relacionados que es el día a día nuestro. Luego cada Estados Unidos, por ejemplo, con la tasa de obesidad que tiene muchísima patología cardiológica, degenerativa, mucho más que nosotros. Nosotros la tenemos dentro de unos rangos normales porque es dieta mediterránea, pues hay unos factores No tenemos una relacionados que influyen. tenemos una ventaja que te mueres. Pero el sedentarismo sí es algo que se ve mucho en la población media y que luego se informan y cuando vienen a la consulta cogen lo que quieren coger, lo que les interesa. Entonces, De todas maneras, Por el eso lo sedentarismo hay que produce cuenta, ¿eh? lesiones, el sedentarismo te produce Claro. lesiones. Primero hay pero- una cosa muy importante que no lo podemos olvidar, que con la edad vamos perdiendo masa muscular, lo que es la sarcopenia, y entonces, vamos, si además si te operas, no haces ejercicio, bueno, de hecho yo me quedé sin masa muscular, no podía dar ni un paso. Entonces, eso hay que cuidarlo. Y además, cada vez hay más evidencia científica de que los ejercicios de fuerza
los ejercicios es bueno complementar las dos, aeróbico y anaeróbico, pero los ejercicios de fuerza son buenos porque incluso hasta a nivel cognitivo, a nivel cerebral, o sea que es cada vez se sabe más de este tema y cada vez hay más estudios y recomiendan más a partir de los 40 años más ejercicios de fuerza y musculación que de cardio. Exacto. O sea que es mucho más necesario por la degeneración que tú tienes a nivel de la musculatura, y la musculatura es tu sostén. Que es lo que hablamos, por ejemplo, cuando te duelen las lumbares, muchas veces es postural, pero muchas veces que tú aquí coges y en abdomen pues no tienes a nivel lumbar el core que se llama, que es abdomen, oblicuos y lumbares. Pues eso, hay personas que no lo han ejercitado en la vida porque no se lo han explicado, porque en el colegio nos decían cómo hacer unas abdominales que estaban mal diseñadas, que eran las clásicas que hemos hecho todo, que esos son ejercicios que generan un dolor a nivel tanto lumbar como a nivel abdominal, porque es que no se deben hacer así. Una plancha frontal, eso en la época nuestra de escolar era imposible, no se sabía hacer. No se sabía nada. Nada de eso. Te ponían a hacer flexiones y le cogía un asco. Bueno, yo estuve en remo, en Labradores, y te hacía 200 abdominales, pero mal hechas. Y a lo mejor, quién sabe si mis problemas lumbares son de Labradores. Estar relacionados con eso. O de sacar el Cristo de la Salud. Estuve costalero, que también ese costalero también influye. Claro que se influye. Yo te quería hacer otra preguntita. ¿El tener unos pies planos o muy cabos influye en las lesiones? Toda lesión influye en otra. Es decir, otra cosa es que tu organismo lo tolere o no lo tolere. Es decir, si tú has usado plantillas, si no has usado plantillas, si tú tienes un pie cabo, un pie plano, con buena tolerancia y que no te modifica tu eje en el plano, la alineación que diríamos el genuvalgo varo, que es la alineación en X o en Y, pues depende un poco de todos esos factores, ¿no? Claro, muchas veces ahora lo mismo, el estudio de la pisada es algo que se tiende a realizar, que está bien que se lo haga. Toda prueba con información es adecuada. Pero Miguel, esa prueba de la pisada, como tú dices, se lo hacen los deportistas de élite porque tienen su equipo médico y demás. Claro. Uno, el que estamos corriendo todos los días por ahí, que tú te veas 40 pies de deporte, ese seguramente que no va a un podólogo para que le haga ese estudio. Pero y es importante para evitar, ¿no? Sí, pero porque tampoco va al cardiólogo, es lo que estamos hablando. Tampoco va al cardiólogo. Yo empezaría por el cardiólogo y luego seguiría al resto. Claro, es como si vas a hacerte una media maratón, no es que sea el precio de las zapatillas, pero hay zapatillas adecuadas para una carga de kilómetros y otras para otro. Si vas a hacer una prueba, tienes que hacer una prueba con una zapatilla que te proteja a nivel de todas las articulaciones, desde las lumbares hacia abajo. Es decir, ahora también se está hablando de las barras de carbono a nivel de las zapatillas, que si te da más velocidad, más impacto. El tema de las zapatillas es fundamental, pero sobre todo es que sea una zapatilla que te tolere y te absorba el impacto. No hablo del otro aspecto, por eso ya más profesional, que también está ahí. Vale. Que no te puedes comprar una zapatilla de los chinos, Paco. Nada. Tira la zapatilla de los chinos. Y tiene un número de kilómetros cada zapatilla, o sea, eso lo tienen más o menos calculado. Por eso hay una tienda de running, cada vez tienen más, es como las tiendas de bicicleta. Claro. Casi todos son ciclistas, casi todos son corredores los que llevan las tiendas de running, entonces te suelen asesorar bastante bien. Es que parece una tontería, pero que es importante esas cosas, ¿eh? Es que te provocas una lesión en la espalda, en la rodilla y ya. Se ha profesionalizado todo mucho, pero porque en nuestra época no se sabía, decir, me voy a correr. Tú estabas estudiando en la universidad, en el colegio, me iba a correr por el parque, las zapatillas las que hubiera en casa y tan ricamente, y al final eso no hace que sea un deporte mediocre. Bueno, señores, pues estamos llegando al final del programa. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Miguel Villa, como siempre. Traumatólogo excepcional. Tendrá que venir otra vez. Y ya se convierte en colaborador externo. Con vosotros. Por cierto, no hemos dicho dónde está. El que quiera ir a ver a Miguel Villa. Es jefe de servicio del Hospital de San Juan de Dios de Murmú en Sevilla. Trabaja también en Viamé, ¿no? Y jefe de servicio en San Juan de Dios. En San Juan de Dios de Nervión. Se lo encontráis en todos lados. En todos lados. Si no, es difícil. Si tú supieras que ahora estamos grabando. A las 3 de la mañana. El dios de la rodilla. Bueno, nos vemos el próximo día. Buenas tardes. Os queremos.